Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buen día. ¿Sabían ustedes que hay una unión social de empresarios, ejecutivos y emprendedores cristianos que más encima hace ya 78 años que funciona? ¿Y saben por qué partió? ¿Quién fue el que dio el inicio de esto? Nada más y nada menos que San Alberto Hurtado. ¿Cómo estás tú? Hoy día nos vamos a encontrar con su nuevísimo director, que recién ha partido este presidente de la USEC. Él es Francisco Jiménez, ingeniero civil, mecánico, que es el nuevísimo presidente. Tengo entendido que está recién. Cuéntanos un poquito qué es USEC. Hola Miriam, muchas gracias por invitarnos. Efectivamente, estoy asumiendo el cargo de presidente desde el 1 de abril. Nosotros tenemos por estatuto una renovación de presidente cada 2 años. Así que el presidente saliente, don Sergio Merino, terminó su periodo el 1 de abril y el mismo 1 de abril inicio yo mi periodo por 2 años. Yo ya llevo en todo caso 8 años como director de la Unión Social de Empresarios Ejecutivos y Emprendedores Cristianos. Así que, bueno, muy contento de estar asumiendo este cargo y muy contento también de estar en tu programa. Muchas gracias por invitarnos. Entendemos que ustedes son un canal de televisión católica y como tú bien dijiste, nuestra inspiración, nuestra fundación, ahí tengo una corrección nomás porque es 72 años, no 78, pero Perfecto. son ¿Ya? muchos, ¿Ya? Sí, pues. muchos años. Fue por San Alberto, en ese tiempo por Alberto Hurtado, hoy San Alberto Hurtado. Y claro, todos conocemos que él tenía una preocupación muy grande por todo lo que era social. Y él trabajó mucho con los sindicatos, con los trabajadores, y poca gente sabe que también trabajó con los empresarios de la época. Y creó ahí un grupo de jóvenes empresarios, jóvenes emprendedores de esa época, que los motivó a tener una visión cristiana en el quehacer del mundo del trabajo. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo por tantos años, por 72 años. Entonces hoy día USEC es una entidad que no es tan conocida realmente, pero que tiene mucha acción en distintos ámbitos del quehacer del mundo del trabajo. Y nosotros hoy día tenemos más de 80 empresas socias y del orden de 150, 160 personas que son también socias. Así que tenemos mucha actividad. Me gustaría, tú mencionaste ahí que dijiste algo así como la inspiración católica para nuestras empresas. ¿De qué se trata esta inspiración? Estamos hablando en general, siempre se dice que, no sé, pues el empresario es explotador, que el empresario es cierto, da trabajo, pero a la primera que puede trata de ganar más. ¿Cómo se refleja? Usted ha sido partícipe de varias empresas durante su vida. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se traduce estos objetivos cristianos en una empresa? Sí, mira, te cuento un poco ahí la visión que nosotros tenemos, que es la visión de la doctrina social de la Iglesia. Nosotros primero somos cristianos, es una cosa que hay que decir. Primero somos, como lo decía el Padre Hurtado, cada uno de nosotros primero es cristiano, católico, y luego tiene una posición dentro de la sociedad. Uno puede ser un cristiano bombero, un cristiano periodista. Y también hay otros que somos cristianos ejecutivos, o cristianos emprendedores, o cristianos empresarios. Entonces lo primero que somos nosotros somos cristianos, y nos ha tocado desenvolvernos dentro de la sociedad en un rol que es el rol del mundo del trabajo. Entonces, en ese rol es donde nosotros tenemos que reflejar ser cristianos. Como decía también el Padre Hurtado, ojalá que nosotros nos reconocieran en la calle inmediatamente, ¿no es cierto? Ah, mira, ahí va un cristiano por su comportamiento. ¿Ah? No obstante, lo que tú dices es cierto, hay una impresión en la sociedad, no en toda la sociedad, pero hay una impresión en la sociedad de que efectivamente los empresarios son abusadores, son explotadores, solamente velan por sus intereses y no por los intereses de la sociedad. Nosotros reconocemos que puede haber gente así, sin embargo somos optimistas en que desde nuestra organización podemos convencer cada vez a más empresarios y a más ejecutivos de cambiar o de transformar sus empresas y sus lugares de trabajo en lugares que realmente cambien la vida de las personas para bien. Hay un,
Hay un libro del Vaticano que se escribió hace unos años atrás que sintetiza muy bien lo que yo te voy a decir, ¿eh? Respecto de cómo nosotros vemos que debería ser una empresa. Y lo sintetiza de la siguiente manera. Primero, las empresas debieran preocuparse por generar bienes y servicios que realmente sirvan a la sociedad y con particular atención hacia los pobres. No da lo mismo producir cualquier cosa. ¿Ah? Lo primero que nos dice la Iglesia en esto es, mira, fíjate bien en lo que tú haces, en lo que tú ofreces, y que tus productos y tus servicios sean productos y servicios que realmente sirvan a las personas. Y ojalá que tengan prioridad por los pobres. Esa es una primera cosa, o sea, buenos productos y servicios. ¿Ah? Lo segundo que te dice ahí este documento es, genera tu buen trabajo. Cuando tú generes una empresa, preocúpate de que esta empresa ofrezca un buen trabajo a sus trabajadores. Y en este sentido, el buen trabajo se puede ver de maneras muy prácticas. El buen trabajo tiene que ver con un trabajo digno, un trabajo que le permita a las personas florecer. Si yo tengo una persona, ¿no es cierto?, trabajando, te voy a poner un ejemplo bien burdo, martillando un clavo todo el día, ¿ah? Y le digo a esa persona, usted tiene que martillar este clavo todo el día, y ese es su trabajo, por más que yo le pague bien, va a ser un trabajo bien poco digno, ¿ah? Porque no se cumple ahí uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que es la subsidiariedad, en donde yo tengo que tratar de valorar al trabajador y darle espacios de crecimiento. Entonces todos los trabajadores deben tener esta capacidad para crear, ¿no es cierto?, para ser también coempresarios con el empresario, ¿ah? Y tratar de ellos aportar todo lo que ellos tienen y seguir creciendo como personas de manera integral. Entonces el buen trabajo considera no solamente una remuneración justa, que es muy importante, sino también un espacio de trabajo adecuado, que tengas tú, desde luego, cubierto todas las necesidades de seguridad, dar los elementos de protección personal en casos de trabajos que tienen riesgos asociados, pero fundamentalmente también dar este espacio de creatividad. Hay que entender también de que todos los cristianos, estamos con una misión dentro del plan de Dios, que es colaborar en su construcción. Todos nosotros estamos participando en la construcción del plan de Dios. Y por lo tanto, ahí están involucrados también los trabajadores y los empresarios y los ejecutivos. Y todos nosotros, Miriam, somos parte de ese plan de Dios y tenemos que hacernos cargo de construir la parte que nos compete, de donde estamos sentados. Entonces, como segunda cosa está este buen trabajo. ¿Ah? Teníamos el buen producto, buen trabajo. Y finalmente, la parte probablemente más discutida dentro de la sociedad es buena riqueza. ¿Ah? Te dice, hagamos todo esto y generemos buena riqueza. ¿Qué significa generar buena riqueza? Significa que las empresas tienen que tener utilidades naturalmente, porque si no, no existen. O sea, si las empresas no tienen utilidades y tienen pérdidas, pasan a quebrar. Y cuando quiebran, desaparecen. Por lo tanto, para poder tener algo que repartir, hay que tener riqueza. Entonces, ¿qué es lo que significa tener buena riqueza? Significa que la empresa en su quehacer, mientras está entregándole a la sociedad un buen producto y un servicio que realmente sirve, generando un trabajo digno y un buen trabajo, al mismo tiempo genera una buena riqueza. Y esa riqueza significa no solamente la porción o el porcentaje que se llevan sus dueños para la casa, sino que en realidad es mucho más que eso. La riqueza de las empresas es la que le permite pagar los impuestos, por ejemplo, y los impuestos deben ir hacia el desarrollo de toda la sociedad, al bien común. La riqueza de las empresas no da lo mismo cómo se genere. Yo no puedo, aún entregando buenos productos y servicios, aún entregando buen trabajo, si yo obtengo mi riqueza por la vía de destruir la casa común, el medio ambiente, ¿no es cierto? Nuestra casa común, como nos ha dicho el Papa Francisco, no es una buena riqueza. Si yo para hacer esta riqueza utilizo el trabajo infantil, por decir un ejemplo, tampoco es una buena riqueza. Si yo para hacer esta riqueza me junto y me coludo con terceros para poder abusar de mis clientes, ¿no es cierto?, de la población, tampoco es una buena riqueza. Entonces se tienen que dar estos tres parámetros, Miriam, para poder nosotros decir, sí, esta es una empresa que realmente aporta y sirve a la sociedad. ¿Por qué? Porque tiene buenos servicios y productos, genera un buen trabajo y finalmente tiene una buena riqueza,
que además es compartida. La riqueza también, tú tienes que entender que a propósito de la riqueza se pueden permitir pagar buenos sueldos, y se puede también contribuir a la sociedad. Hay muchas empresas que hacen acciones de bien común y que ayudan a la sociedad por medio de sus planes de responsabilidad social empresarial y colaboran con la comunidad, en fin, todo eso sale de la riqueza. Sí, Eso en ahí grandes rasgos. me parece, a ver, tú tocaste ahí un punto, porque en general uno habla de empresarios buenos, llamémosle, ¿no? Que velan por sus empleados, que velan por tener un buen trabajo, como dices tú, una buena riqueza que muchas veces se reparte, ¿no? Hay repartición de utilidades, etcétera. Pero tocaste un punto del buen producto, que eso en general no se habla. No ¿No? se habla. Es algo que se deja como onda, hagamos cualquier cosa, y lo otro es aquella responsabilidad social que tienen todas las empresas. ¿Cómo lo hacen ustedes? Dicen que son un poco más de 80 socios. ¿Cómo lo hacen para convencer al resto de los 80 que no están ahí, de que deberían no solamente participar de este club de ustedes, sino que empezar a hacer propias esas ideas que tú estás proponiendo? Sí, bueno, mira, estas son ideas de la doctrina social de la Iglesia, son ideas Sí, muy claro, antiguas. por ¿Ah? supuesto, sí, pero las Cuando, han hecho suyas. claro, cuando uno ve en el mundo público, en general, sobre todo ahora en este proceso constituyente, tú ves que todo el mundo, de lado a lado, habla de la dignidad y del bien común. ¿Ah? Casi como que fueran cosas nuevas. Son cosas muy antiguas. La doctrina social de la Iglesia las contiene desde hace muchos años y se han ido repitiendo en cada papado, cada papa ha ido escribiendo sus propias encíclicas que han ido Ujú. enriqueciendo esta doctrina social de la Iglesia. El propio Papa Francisco ha aportado de manera muy relevante con encíclicas como Laudato Si y este concepto del cuidado del medio ambiente, y finalmente la última de Fratelli Tutti que entrega una riqueza enorme para este proceso chileno, increíblemente. Ujú. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Nosotros no queremos ser un club de Toby, no queremos ser un club cerrado de estos 80 amigos, 80 empresas amigas, que creemos que esta es la manera correcta y quedarnos encerrados ahí. Nosotros lo que tenemos y sentimos que es nuestra misión, como buenos cristianos, de salir al mundo a expresar de que esta es una manera en que se deben hacer las cosas. Y por lo tanto, lo que hace USEC, efectivamente USEC se preocupa mucho de trabajar con estas empresas y al interior de ellas, pero también con toda la sociedad. Y nosotros nos preocupamos mucho de difundir este mensaje y tenemos una serie de actividades, como esta, por ejemplo, de tratar de difundir lo que hace USEC y cuál es la misión. Y naturalmente esa es la parte más difícil. Cuando tú tienes tus discípulos, por así decirlo, contigo, los discípulos todos piensan igual que tú. Lo difícil es convencer a los que no están pensando igual que tú. Y eso es lo que intentamos hacer, lo que tú dices es muy cierto. O sea, esa es la gran misión, tratar de ampliar esto a toda la sociedad. Y nosotros en eso somos optimistas porque sabemos que más allá de que esto sea una inspiración cristiana o católica, esto es de sentido común, es totalmente, viene del humanismo cristiano, pero es una cosa de la ley natural. O sea, nadie va a estar en contra de ninguna de las tres cosas que yo te dije anteriormente. Nadie va a Ujú. estar en contra de que las empresas tengan que hacer un buen producto y un buen servicio, que generen un buen trabajo y una buena riqueza. Son cosas Ujú. que son de sentido común. Entonces debe Sí, uno tratar de convencer a más personas que se vayan sumando. Y sumarse ahora, no solamente, sí, sí, perdón, no, no, disculpa. perdón, perdona, sigue, sigue. Sumarse no solamente significa el decir ya soy socio, sino que significa trasladar esto a acciones, ¿no es cierto? A que tu empresa efectivamente vaya mejorando en las buenas prácticas. Nosotros compartimos muchas buenas prácticas para que las empresas vayan mirando lo que hacen las demás y viendo si en su propia empresa es factible instalar uno u otro modelo que le permita ir mejorando cada vez más. Bueno, precisamente eso era una de... a ver, tú topaste ahí un tema que quiero que también lo desarrolláramos un poquito, un poquito más adelante, pensando en este Chile más justo, más próspero, solidario, más humano, que son palabras que están hoy día y que todos, como dices tú, todos los conversamos, todos estamos de acuerdo, pero nadie sabe cómo hacer esto.
Siempre hay, esto dice, pero sí, es que las injusticias, que alguien haga algo, pero no sabemos quién es el alguien ni cuál es el algo, ¿no? Sí. Siempre nos sacamos este pillo de encima diciendo eso. Ahora, ¿cómo crees tú que eso se puede traducir en algo generalizado? Sea a lo mejor en el momento ahora, por el tema constituyente, que se le ha puesto, hay tanta esperanza, digamos, con respecto de este proceso. ¿Tú crees que todo esto, Chile más justo, más próspero, más solidario, más humano, se pueda llegar a traslucir en una palabra escrita más allá de la práctica real? Mira, esa es una muy buena pregunta y la verdad que es como la piedra angular de todo, porque nosotros tenemos, la sociedad ha puesto mucha esperanza en lo que pueda ocurrir con esta nueva constitución. Probablemente tenemos expectativas que van más allá de lo que realmente debieran estar, porque la constitución también no es no va a ser nunca una carta que permita realmente, como dices tú, forzar situaciones que son más bien del espíritu de cada uno, del apoyo de cada persona. Yo te diría que la pregunta tuya inicial, lo primero que uno debe hacer es que cada persona tiene que contribuir desde su posición y poner parte en la solución. Las personas que se sientan a criticar y no hacen nada, realmente no aportan en absoluto. O sea, aquí lo primero es que cada persona, desde donde esté sentada, tenga un aporte a, este, a esta nueva sociedad más justa, próspera, solidaria y humana, que me da risa porque eso es exactamente lo que dice la oración de Usec, ¿eh? La oración de Usec, que es muy antigua también, Uh -huh. eh, dice en un momento, dice, eh, la estoy mirando acá en la pantalla, te ofrezco mi esfuerzo para la construcción de una sociedad más justa, próspera, solidaria y humana. Eso lo dice en algún momento. Entonces la gente dice, no, pero ¿qué voy a hacer yo si yo estoy sentado acá en mi casa? Yo soy una dueña de casa, no puedo hacer nada. Yo soy un estudiante, tengo poco que hacer. Todo el mundo tiene algo que hacer. Y lo primero que todas las personas tienen que hacer es generar un ambiente de buena voluntad, un ambiente de paz, un ambiente que permita escucharnos entre todos. Porque el problema que tenemos hoy día, creo yo, en la sociedad es que está muy polarizada y con mucho prejuicio. Entonces tú vas a hablar, por ejemplo, no sé, yo me pongo en algún lugar a hablar como empresario y el 90% de la gente que me está escuchando, antes de que yo abra la boca, está pensando lo que tú decías. Este es un desgraciado, este es un explotador. Entonces estamos muy polarizados. Entonces lo primero que uno puede hacer para contribuir a esto es sembrar un ambiente de paz interior primero y luego entre sus prójimos, ¿no es cierto? Su ambiente, su familia, para poder escucharnos. Yo creo que en esto los constituyentes, los que sean electos en el proceso, van a tener una misión realmente muy importante y muy pesada, y su primera misión va a tener que ser muy empáticos para poder escucharse realmente entre ellos y poder llegar a acuerdos y consensos, porque si se ponen a pelear, digamos, y a ponerse en posiciones extremas, no vamos a llegar a ningún acuerdo, no vamos a tener ninguna constitución y va a ser un desastre. Aquí lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo y siempre ponerse de acuerdo sobre los principios en los cuales está centrado todo el humanismo, ¿cierto? Esto de la dignidad de la dignidad de la persona humana y el bien común. Si todo lo que ellos hagan está centrado en esos dos grandes pilares, yo estoy seguro que vamos a tener, soy optimista, en que vamos a lograr tener una muy buena constitución y finalmente, lo más importante, lograr tener un proyecto país, una unidad como país, como todos, que todos tengamos algo que contribuir para efectivamente llegar a tener una sociedad más justa, próspera, solidaria y humana. Todos queremos eso. No hay nadie que no quiera eso. Cuéntame, dentro de su, eh, esta unión social, ¿es única en el mundo? ¿Qué es UNIAPAC? Muy buena pregunta. Mira, la Unión Social de Chile, la Unión Social Uh de -huh. Empresarios Cristianos, la USEC, tiene entidades hermanas en prácticamente todo el mundo. Hay una entidad muy parecida en Argentina que se llama ACDE, hay otra en México, USEM, hay en Perú, hay en Brasil. Justamente yo anteayer tuve la reunión con los presidentes
de Latinoamérica. Y todas estas organizaciones, que son bastante coincidentes en su propósito, y todas con inspiración cristiana, están también agrupadas en una organización internacional que se llama UNIAPAC. UNIAPAC es una organización mundial, tiene 45.000 socios, y Chile está asociado a UNIAPAC a través de USEC. Por lo tanto, cualquier socio de USEC también inmediatamente quedas como socio de UNIAPAC. Entonces es muy interesante participar en esto porque primero es una gran red, es una red enorme. Yo tuve la oportunidad de estar hace algunos años en una conferencia de UNIAPAC en el Vaticano, donde se juntó gente de todo el mundo. Realmente fue muy espectacular la profundidad de los temas que ahí se tratan, porque los temas que nos pasan a nosotros aquí en Chile, de repente pensamos que son de nosotros nomás, pero la verdad es que son muy universales. Estos problemas que tenemos acá pasan en todo el mundo y también pasan en los países más desarrollados y pasan también en los países más pobres. Entonces tenemos mucho que aprender unos de otros y muchas veces no hay necesidad de estar inventando la rueda porque en algún lado ya la inventaron. Y la gracia de estas redes justamente es poder aportar lo que tú bien haces y recoger lo que los otros también han logrado hacer en otros aspectos. Así que eso es UNIAPAC, es una organización de todos estos USEC del mundo y logra juntar 45.000 personas que en general son todos profesionales de muy buen nivel y eso es una riqueza enorme de por sí. Y cuéntame una cosa, yo hace muy poco vi por ahí en las redes sociales, me parece, un tema de las empresas de cara al proceso constituyente, que fue una charla, una conversación que tuvieron entre ustedes. Tienen un café ¿qué están haciendo para, como decías delante, atraer a otra gente a estas filas de un buen procedimiento? Bueno, las actividades que nosotros desarrollamos son muchas, se Ujú. pueden ver después con más detalles en la página web nuestra, en ¿Ya? usec.cl, y desde luego vas a quedar invitada a todas, así que vas a recibir invitación para todas. Muchas Pero tenemos gracias. actividades abiertas a todo el público y otras actividades más cerradas. Algunas actividades que son propias nuestras para poder profundizar en la formación nuestra respecto de ciertos temas y Ujú. otras que son más bien para nosotros difundir el mensaje. Entonces, por ejemplo, el Café Con es una actividad en donde nosotros invitamos a todos los socios, invitamos a todas las empresas y siempre tenemos algún tema en particular que sea de enriquecimiento para todos. Hemos pasado por diferentes tipos de temas. El último Café Con que tuvimos fue hablar del tema de la inclusión de la mujer en el trabajo. Tuvimos ahí a la ministra de la Mujer y en general estamos siempre preocupados de ver temas que tengan vínculo entre el mundo del trabajo y la manera de hacer mejor empresa. ¿Ah? Eso es lo que estamos haciendo constantemente. Ahora, en particular respecto del tema de la Constitución y de los constituyentes, estamos preocupados en un ciclo que ya llevamos avanzado, vamos a tener una cuarta reunión luego, de una actividad que se llama After Office, esa es más privada, es por invitaciones, en donde estamos invitando a distintos actores que están preocupados de tratar de generar documentos para alimentar a los constituyentes y entregarle distintos puntos de vista. Tú has visto que ya hay varios documentos. Hay un documento muy bueno que hizo la Universidad Católica. Recién acaba de salir el documento que emitieron la Conferencia Episcopal. Muy buen documento. Está el documento también de las 60 ideas, de conversaciones con distintas personas de la sociedad. Y nosotros en su momento también queremos, como USEC, entregar algún documento que sirva a todos los constituyentes para solamente compartir nuestras experiencias, las buenas y las malas, como generadores de trabajo y que se tomen en cuenta al momento de generar las normas y reglas de la nueva Constitución. A mí lo único que me preocupa es que a lo mejor, desmiénteme, ojalá, que todas estas buenas ideas y estos buenos propósitos queden solamente en la parte teórica y no se trasladen a un verdadero quehacer, ¿no? Dentro de cada una de las empresas, porque siempre estamos viendo la parte negativa, ¿no?
las Claro, colusiones, el que trataron de hacer teleso, el que, bueno, por algo existen, no sé, abogados que se preocupan de ver cómo tú pagas menos impuestos, por ejemplo, ¿no? Como, son claro, cosas que por una parte las estás hablando, pero las estás borrando con el codo. es verdad. Mira, en este sentido, yo creo que este es un trabajo sin fin. O sea, tú, como en todo ámbito de la sociedad, tú siempre vas a tener personas que se comportan no como uno quisiera, Claro, y eso va a ocurrir en todo ámbito, o sea, por supuesto. ocurre en todo nivel de la sociedad. Y en el caso de las empresas también ocurre, ¿no es cierto? Nosotros en ese sentido no desconocemos de que efectivamente hay malas prácticas y que generalmente la noticia es justamente la mala práctica y no la buena. Ujú. Y lo mismo ocurre en general, tú ves las noticias y las noticias cuesta mucho encontrar en un noticiero una noticia positiva. Normalmente todas las noticias son las noticias negativas, son el asalto, son Sí. en fin, la delincuencia, y te encuentras con prácticamente muy pocas noticias positivas. Bueno, lo mismo pasa, siempre hemos escuchado esto de que hay más ruido cuando se cae un árbol que cuando crece el bosque, ¿no es cierto? Eso es una Ujú. cosa que es muy bonito de pensar y profundizar. En las empresas pasa lo mismo, hay muchas buenas prácticas y sin embargo esas buenas prácticas pocas veces salen a la luz. Nosotros en USEC durante el año pasado generamos a propósito de la pandemia y que tenemos estas grandes ventajas de estas redes que podemos hoy día activar como estas conferencias, Ujú. activamos un boletín de buenas prácticas, invitamos a todas nuestras empresas socias a compartir sus buenas prácticas. Y la gente es como un poco tímida al comienzo de decir sus cosas, porque ¿cómo voy a decir mis cosas? Qué vergüenza. Bueno, de a poco fueron empezando a compartir, porque entendieron de que cuando uno comparte una buena práctica, no es para sentirse uno bien y orgulloso de lo que hace, sino que es para darle la oportunidad a otros que no se les ha ocurrido de copiar esta buena práctica y ponerla en sus empresas. Entonces yo creo que una primera cuestión es tratar de ir aumentando este volumen de buenas prácticas que se realizan en muchos ámbitos de cosas dentro del trabajo y que son efectivamente acciones, como dices tú, concretas. ¿Ah? Oye, esta empresa en particular le ayudó a las personas, a sus trabajadores, a pagar sus créditos de corto plazo con otro crédito de largo plazo. No le están regalando la plata, pero le están dando facilidades para ayudarlo bueno, esa es una buena práctica. A lo mejor no todas las empresas lo pueden hacer, pero las que puedan lo van a hacer. O esta otra empresa que se preocupó porque ahora en teletrabajo la gente tiene a los niños encima de la cabeza y no pueden trabajar tranquilos, se preocupó de explicarle a todos los ejecutivos de que no podían citar las reuniones a cualquier hora porque no toda la gente podía, a pesar de que eso era lo normal. No, entonces ahora tú tienes que preguntar, oye, ¿a qué horas podrías tú tener la reunión? Porque hay que tener empatía en que la otra persona está, sobre todo si son mujeres, ¿no es cierto?, tienen una mayor responsabilidad en su quehacer, digamos, ¿ah? Y muchas veces no pueden estar disponibles a la hora que uno quiera. Entonces, ese tipo de buenas Exacto. prácticas son replicables. Eso es buenísimo porque hay que llevarlo realmente, bajarlo a un nivel de medidas concretas, de acciones que se pueden estar empezando a llevar y que empiecen a comprender, como dices tú, no se me había ocurrido, no me había caído la teja, porque no era costumbre, no sé, por lo que fuera. Don Francisco Jiménez Bureta, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te voy a pedir después los contactos con esas empresas que han llevado buenas prácticas, porque me encantaría conversar con ellos en Sería muy este buena mismo idea. programa. Muchas gracias por haber estado con Encantado, Mita. nosotros. Muchas A gracias a usted, ustedes. y a ustedes, señoras y señores, entonces les digo que nos vemos mañana, de todas maneras. No, esto fue en tiempos de coronavirus.